En el capítulo anterior, Clara, una joven escritora en busca de inspiración, alquila una misteriosa casa antigua conocida como la Casa del Eco, ubicada en los confines de un pequeño pueblo en las montañas. A pesar del entorno aparentemente tranquilo, comienza a notar fenómenos extraños, pasos en el piso superior, marcados por huellas frescas que aparecen inexplicablemente cada mañana. Al investigar la historia de la casa, Clara descubre relatos sobre Sebastián, su desaparición y la desaparición de su hija Sofía décadas atrás. Al explorar el sótano, encuentra documentos perturbadores, incluyendo fotografías de la familia y cartas que sugieren oscuros secretos. A medida que profundiza en su investigación, Clara empieza a tener sueños vívidos con una niña llorando y oye voces que le piden ayuda. Sus intentos de abandonar la casa son frustrados por una fuerza invisible, mientras las evidencias apuntan a que algo terrible ocurrió allí. Al final de la primera parte, Clara decide enfrentar lo desconocido, sabiendo que resolver el misterio podría cambiar su vida para siempre. Después de descubrir la tumba de Sofía, Clara sintió que una parte del misterio había sido resuelta. Sin embargo, la casa seguía ejerciendo un control inexplicable sobre ella. Las luces continuaban apagándose sin razón, y los susurros nocturnos se hacían cada vez más claros. Una noche, mientras se miraba en el espejo del baño, algo extraño ocurrió. Detrás de su reflejo, vio a una figura oscura que no pertenecía al mundo físico. Era alta y delgada, con brazos largos y dedos afilados que parecían querer atravesar el vidrio. Aterrorizada, Clara retrocedió y salió corriendo del baño. Pero cuando regresó con una linterna para investigar, el espejo estaba vacío, como si nada hubiera ocurrido. A pesar de eso, sabía que lo que había visto era real. Esa noche no pudo dormir. Los susurros se convirtieron en voces claras que repetían un... Ella te está observando. Clara comenzó a sospechar que la mujer del velo negro, cuya presencia había captado en las cámaras, aún rondaba la casa. ¿Qué quería de ella? Al día siguiente, decidió buscar más información sobre la esposa de Sebastián. En la biblioteca del pueblo encontró un artículo periodístico que mencionaba su nombre, Elena. Según el reporte, Elena había desaparecido poco después de la muerte de Sofía, dejando atrás solo una nota críptica que decía: «No puedo seguir viviendo con lo que he hecho». Clara comenzó a atar cabos. ¿Habría sido Elena quien enterró a su propia hija? Y si era así, ¿por qué? Esa noche, Clara tuvo otro sueño vívido. Esta vez estaba en el sótano de la casa, rodeada de cajas viejas. Entre ellas, encontró un espejo cubierto con un paño negro. Cuando lo retiró, vio a Elena reflejada en él, pero su rostro estaba distorsionado, lleno de dolor y culpa. La mujer extendió una mano hacia Clara y murmuró: «Ayúdame a redimirme». Clara despertó sobresaltada, sudando frío, y supo que debía encontrar ese espejo en la vida real. Decidió explorar nuevamente el sótano, esta vez con más cuidado. Después de horas buscando entre objetos olvidados, finalmente encontró un espejo cubierto con un paño negro exactamente como en su sueño. Al retirarlo, sintió una oleada de energía negativa que casi la hizo caer. En el reflejo, vio brevemente a Elena, pero esta vez también vio algo más. Una habitación sellada en el segundo piso de la casa, una que nunca había notado antes. Clara subió corriendo las escaleras, revisando cada rincón del segundo piso hasta que encontró una puerta oculta detrás de un armario viejo. Con esfuerzo, logró abrirla y descubrió una habitación pequeña y polvorienta. En el centro había una mesa con un diario antiguo y en las paredes dibujos infantiles de Sofía. Clara comenzó a leer el diario
y descubrió que Elena había escrito sobre cómo Sebastián había abusado de su poder y manipulado a su familia. Finalmente, confesó que había matado a Sofía para protegerla de su padre, pero que el acto la había consumido por dentro. Mientras Clara leía, escuchó pasos detrás de ella. Giró rápidamente y vio a Elena, ahora visible, parada en la puerta. Su rostro estaba lleno de tristeza, pero también de determinación. «Debes contar mi historia», dijo Elena con voz suave pero firme. «El mundo debe saber lo que hice y por qué». Antes de que Clara pudiera responder, Elena desapareció, dejándola sola en la habitación. Clara sabía que tenía una misión: escribir la verdad sobre lo que había ocurrido en esa casa. Pero también sabía que no sería fácil. La casa parecía resistirse a que abandonara el lugar, como si quisiera mantenerla atrapada para siempre. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó un sonido nuevo: alguien llamando a la puerta principal. Al abrir, no había nadie, pero en el suelo había una carta dirigida a ella. Decía: «No puedes escapar. Ella te eligió». Clara comprendió entonces que la casa no iba a dejarla ir tan fácilmente. Elena la había elegido como la portadora de su historia, y hasta que Clara completara su tarea, estaría atrapada en ese lugar, enfrentándose a los secretos oscuros que aún acechaban en cada rincón. La carta en el suelo había dejado a Clara con una sensación de inquietud que no podía ignorar. Las palabras «ella te eligió» resonaban en su mente como un eco interminable. Sabía que Elena estaba intentando comunicar algo más, algo que iba más allá de los misterios que ya había descubierto. Pero, ¿qué era exactamente lo que esperaba de ella? Clara decidió que no podía rendirse. Escribir la historia de Elena se había convertido en algo más que una simple tarea. Era una responsabilidad, casi como si su propia vida dependiera de ello. Al día siguiente, Clara comenzó a organizar todos los documentos y objetos que había encontrado en la casa. En el sótano, reunió el diario de Elena, las cartas antiguas y los dibujos infantiles de Sofía. Mientras revisaba cada pieza, notó patrones que antes no había visto. Los dibujos de Sofía mostraban escenas recurrentes: una niña jugando sola, un hombre observándola desde las sombras y, finalmente, una tumba bajo un árbol. Era como si Sofía hubiera estado tratando de contar su propia historia a través de sus dibujos, incluso después de su muerte. Esa noche, mientras trabajaba en su escritorio, escuchó un ruido proveniente del espejo del baño. Recordando lo que había visto antes, decidió enfrentarse a él nuevamente. Al entrar en el baño, notó que el espejo estaba empañado, aunque no había vapor en el aire. Con manos temblorosas, limpió el vidrio y vio un mensaje garabateado en la superficie: «Encuentra el libro». Antes de que pudiera procesarlo, el mensaje desapareció, dejando solo su reflejo asustado mirándola fijamente. Intrigada por el mensaje, Clara regresó al sótano para buscar algún libro que pudiera haber pasado por alto. Después de horas de búsqueda, encontró un viejo tomo escondido detrás de una caja. El título, grabado en letras doradas desgastadas, decía: «El peso de los pecados». Al abrirlo, descubrió que era un diario personal de Sebastián, lleno de confesiones escalofriantes. Hablaba sobre cómo había abusado de su poder como padre y cómo su obsesión por controlar a su familia lo había llevado a cometer actos terribles. En una de las últimas entradas, escribió: «No puedo detenerme. Sé que he perdido todo, pero no puedo dejar de buscarla». Clara sintió un escalofrío al leer esas palabras. Ahora entendía mejor la dinámica familiar. Sebastián había sido un hombre dominado por sus impulsos oscuros, mientras Elena había intentado proteger a Sofía a toda costa. Pero aún quedaba una pregunta sin respuesta: ¿por qué seguían atrapados en esa casa? Decidió confrontar a Elena directamente. Esa noche,
colocó el diario de Sebastián frente al espejo cubierto y lo abrió en la página donde confesaba sus crímenes. Fue entonces cuando Elena apareció, esta vez más clara que nunca. «Eso es lo que necesitaba», dijo Elena con voz tranquila pero firme. «Ahora el mundo sabrá la verdad sobre él. Pero debes prometerme algo. No permitas que nadie olvide lo que Sofía sufrió». Clara asintió, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Elena sonrió débilmente antes de desvanecerse, dejando atrás una sensación de paz que Clara no había sentido desde que llegó a la casa. Sin embargo, la calma no duró mucho. A la mañana siguiente, Clara despertó con un fuerte dolor de cabeza y una sensación de que algo no estaba bien. Al bajar al primer piso, encontró que todas las puertas y ventanas estaban selladas, como si la casa misma se hubiera cerrado a su alrededor. Intentó romper una ventana, pero fue inútil. Entonces escuchó una voz grave y distorsionada que venía de las paredes. No puedes irte hasta que termines. Clara comprendió que Sebastián también estaba atrapado en la casa y que su presencia era tan poderosa como la de Elena. Pero, a diferencia de Elena, Sebastián no quería que la verdad saliera a la luz. Decidió que tenía que escribir la historia completa antes de que fuera demasiado tarde. Sentándose frente a su computadora, comenzó a teclear frenéticamente, plasmando cada detalle que había descubierto. Mientras escribía, las luces parpadearon y el aire se volvió denso, pero ella no se detuvo. Finalmente, después de horas de trabajo ininterrumpido, Clara terminó el manuscrito. En ese momento, las puertas y ventanas de la casa se abrieron de golpe y una ráfaga de aire fresco invadió el lugar. Supo entonces que había cumplido su misión. La casa ya no ejercía control sobre ella, pero al mirar hacia el espejo una última vez, vio a Elena y Sofía tomadas de la mano, sonriendo antes de desaparecer para siempre. Después de completar el manuscrito, Clara sintió una mezcla de alivio y vacío. La casa ya no parecía estar viva. Los susurros habían cesado, las luces permanecían encendidas y el aire era más ligero. Sin embargo, sabía que aún quedaba un último paso: publicar la historia. Pero, mientras guardaba el archivo en su computadora, una duda la invadió. ¿Debería realmente contarle al mundo lo que había descubierto? ¿Qué pasaría si nadie creía en su historia o, peor aún, si alguien intentaba silenciarla? Decidió hablar con don Ramón, el anciano del pueblo que le había contado sobre Sebastián y su familia. Cuando llegó a su casa, lo encontró sentado en su mecedora, fumando una pipa. Clara le explicó todo lo que había vivido y le mostró el manuscrito. Don Ramón lo leyó en silencio, con expresión sombría. Finalmente, suspiró y dijo: «La verdad duele, pero es necesaria. Si no cuentas esto, el eco de este lugar seguirá atrapando a otros como atrapó a ti». Esas palabras resonaron en Clara como una confirmación de que debía seguir adelante. De regreso en la casa, Clara comenzó a empacar sus cosas. Aunque sabía que podía irse, algo la retenía. Decidió dar un último paseo por cada habitación, despidiéndose de un lugar que se había convertido en parte de su vida durante esas semanas. Al llegar al sótano, notó que el espejo cubierto ya no estaba. En su lugar, había un pequeño altar con una vela encendida y una nota escrita a mano: «Gracias por liberarnos». Clara sintió lágrimas brotar de sus ojos al comprender que Elena y Sofía finalmente habían encontrado paz. Esa noche, Clara subió el manuscrito a su computadora para enviarlo a una editorial. Mientras esperaba la respuesta, decidió explorar el pueblo por última vez. Fue entonces cuando escuchó murmullos entre los lugareños. Hablaban de una extraña calma que había caído sobre el valle, como si el peso de décadas de misterios se hubiera disipado. Algunos incluso mencionaban que la casa del eco ya no emitía sonidos extraños ni proyectaba sombras inquietantes.
Clara supo entonces que su trabajo había tenido un impacto mayor de lo que imaginaba. Días después, recibió una llamada de la editorial. Estaban fascinados con su historia y querían publicarla lo antes posible. Clara apenas podía creerlo. Durante semanas trabajó en la edición final, asegurándose de que cada detalle fuera preciso. Cuando el libro fue lanzado, rápidamente se convirtió en un éxito. Los lectores quedaron impactados por la historia real de Elena, Sofía y Sebastián, y muchos viajaron al pueblo para visitar la famosa Casa del Eco. Pero algo curioso ocurrió después de la publicación del libro. La casa, que había sido abandonada durante años, comenzó a recibir ofertas de compra. Gente de todas partes quería comprarla, restaurarla e incluso convertirla en un museo. Sin embargo, Clara se negó a venderla. Sabía que ese lugar tenía un significado profundo y que debía permanecer como un recordatorio de lo que había ocurrido allí. En cambio, decidió donarla al pueblo para que se convirtiera en un espacio cultural donde se compartieran historias locales. Un año después, Clara regresó al pueblo para asistir a la inauguración del nuevo centro cultural. Al entrar en la casa, sintió una sensación cálida y acogedora que nunca había experimentado antes. Las paredes estaban llenas de fotografías y documentos que narraban la historia de Elena, Sofía y Sebastián. En el jardín trasero, frente a la tumba de Sofía, habían colocado una placa conmemorativa que decía: «En memoria de aquellos cuyas voces fueron silenciadas, pero cuya verdad ahora resuena». Mientras caminaba por el lugar, Clara sintió una presencia familiar. Giró lentamente y vio a Elena y Sofía paradas bajo un árbol, sonriendo con serenidad. Esta vez no sintió miedo ni tristeza, sino gratitud. Supo que había cumplido su misión y que las almas de esa familia finalmente podían descansar en paz. Antes de marcharse, Clara dejó una rosa blanca sobre la tumba de Sofía y susurró: «Gracias por confiar en mí». Al alejarse del pueblo, Clara miró por última vez hacia la casa. Ya no era un lugar de misterio y terror, sino un símbolo de redención y verdad. Mientras conducía hacia su nueva vida, sintió que una parte de ella siempre pertenecería a ese lugar. Pero esta vez no era una carga, sino un recuerdo de cómo la verdad puede liberar incluso a aquellos que están atrapados en el eco del pasado.